Bien, la última pregunta sobre la que estuvimos debatiendo iba sobre la educación y las emociones, es decir, cómo realmente, bueno, nosotros respetamos aquello en lo que nos implicamos emocionalmente y cómo, bueno, queremos y apreciamos aquello o aquellos con los que convivimos, ¿no? Y en definitiva, bueno, estuvimos viendo sobre cuáles eran las funciones de las emociones en la educación, ¿no? Fijaos que, bueno, en educación en los últimos años ha tenido pues una importancia suprema el concepto o, digamos, la neurociencia, ¿no? Yo no quiero con esto decir que ahora la neurociencia sea, digamos, la verdad absoluta sobre qué es lo que hay que hacer en educación. Para eso ya está la ciencia de la educación, es decir, la pedagogía. Pero sería absurdo que no aprovechásemos los conocimientos que nos aporta la neurociencia sobre cómo aprende el cerebro y, bueno, aplicásemos esos conocimientos. Una de las cuestiones que nos dice la neurociencia es que, bueno, la emoción es la llama que va a maximizar los procesos de, digamos, memoria, los procesos de enseñanza-aprendizaje en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante que partamos de un concepto de inteligencia distinto al que, bueno, ha venido dominando durante los últimos decenios el mundo educativo. Tradicionalmente, el concepto de CI o cociente intelectual, introducido por Stern a través de los test de Binet y Simon, era el que preponderaba en la educación. El cociente intelectual, como su propio nombre indica, es una fracción, un cociente, en cuyo numerador aparece la edad mental del sujeto, que se halla a través de esos test, en cuyo denominador aparece la edad cronológica, y el cociente que daba, pues eso era el nivel de inteligencia, ¿no? Eso, bueno, en un principio pues aportó cosas interesantes a la educación, pero en mi opinión y en la opinión de muchos teóricos como Santos Guerras, como, bueno, Jimeno, pues ha habido pues grandes críticos a ese concepto. Porque, bueno, eso lo que ocurría es que se catalogaban a los individuos desde su más tierna infancia en individuos académicos y no académicos, inteligentes y no inteligentes. Lo cual ocurría, y lo que ocurría es que, bueno, se generaba aquello de la profecía autocumplida. Me percibo como torpe porque ya me han dicho los científicos que soy torpe, por tanto, bueno, este niño, ¿para qué lo vamos a educar? O yo, ¿para qué voy a seguir estudiando si yo soy lo torpe que soy, ¿no? Craso error porque ha hecho que grandes mentalidades, que grandes mentes preclaras, pues hayan quedado bueno, pues en el olvido, ¿no? A partir de los años 90, año 89 más bien, cuando eh, Howard Gardner publica su trabajo sobre la teoría de las inteligencias múltiples, se hace una aproximación a la inteligencia desde una perspectiva un tanto más poliédrica. Ya no había una única inteligencia, ya hablábamos de la inteligencia matemática, que sí había sido siempre vista como inteligencia. La inteligencia lingüística, bueno, también tenía cierta relación con el concepto tradicional de inteligencia, pero aparecerían nuevas inteligencias, como era el caso de la inteligencia musical. ¿Es que Mozart no era inteligente? ¿Es que Beethoven no era inteligente? ¿Es que Joaquín Sabina no es inteligente? Aparecía otro tipo de inteligencia como la inteligencia cinestésica, corporal. O sea, Rafael Nadal creo que nadie duda que sea una persona inteligente. Después, bueno, pues aparecían otro tipo de inteligencia como la cinestésico corporal, que he dicho ya, la inteligencia eh, eh, bueno, visoespacial, que te permite, bueno, pues desarrollarte en entornos tridimensionales, ¿no? La inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, o sea, qué importante ese tipo de inteligencia en el mundo del trabajo y en el mundo, en sociedad en general. Y la inteligencia intrapersonal, cómo me conozco a mí mismo y cómo soy capaz de lidiar con mis emociones. Vuelve de nuevo el concepto de inteligencia emocional, introducido por Salovey y Meyer, y que después popularizó, como he dicho, Daniel Goleman, ¿no? Fijaos, el neurocientífico Paul MacLean sugirió, bueno, porque había, digamos, tres cerebros, diciéndolo de un modo coloquial, ¿no? El cerebro reptiliano, que era el responsable de esa respuesta automática, los reflejos, ¿no? El cerebro, digamos, que lo integraba el sistema límbico, donde estaban las amígdalas, no me refiero a las amígdalas de la garganta, sino las amígdalas, bueno, dos estructuras cerebrales, ¿no? Que es donde, bueno, se compone o donde se establecerían todo lo que es el sistema emocional más propio de los mamíferos y el neocórtex, que sería, digamos, bueno, pues el responsable del razonamiento, ¿no?
El sistema límbico es el que, digamos, se responsabiliza de la respuesta emotiva, de la respuesta emocional. Si somos capaces como educadores de tocar la emoción, de tocar el sistema límbico, vamos a tener mucho ganado en el aprendizaje. Por tanto, bueno, tenemos que apoyarnos en conceptos como el de la neuroplasticidad cerebral. Es decir, las neuronas pues tienen sus distintas áreas del cerebro, tienen sus distintas áreas de especialización, lo cual no quiere decir que sean inamovibles. Es decir, la neurona es plástica. En función de cómo vamos estimulando ciertas áreas, pues van a ir maximizándose esas conexiones sinápticas, ¿no? Por tanto, tenemos que tener una visión de la inteligencia, una visión de la educación, partiendo de esa aproximación más próxima, valga la redundancia, a la teoría de las inteligencias múltiples, a la teoría de la inteligencia emocional, ¿no? Por tanto, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, cómo me conozco a mí mismo, y la interpersonal, cómo me relaciono con los demás, va a configurar, en cierto modo, pues el grado de éxito que pueda tener una persona en el ámbito educativo y en el ámbito, digamos, social, ¿no? En definitiva, bueno, aparece un concepto que es el de neuroeducación, que lo que trata es de establecer puentes entre la neurociencia y la educación. Insisto, esto no es la panacea. Lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de los conocimientos que nos aporta la neurociencia. No quiere decir que eso sea ya irrefutable, ¿no? Una buena educación realmente va a producir cambios importantes en la estructura del cerebro, a nivel fisiológico y a nivel anatómico, o dicho de otro modo, a nivel químico y a nivel físico. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, ¿qué es un nuevo aprendizaje? Porque se produce una transmisión sináptica nueva donde antes no la había. Y la emoción va a ser la base sobre la que van a sustentarse los procesos de aprendizaje y de memoria. La emoción sirve para almacenar y sirve para evocar de un modo más efectivo la información. Por tanto, la emoción es un catalizador fantástico en el ámbito educativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los educadores? Y las personas que desarrollan procesos educativos o que los planifican, como pueden ser, bueno, pues las personas que están al frente de los municipios y de las ciudades, pues tenemos que reflexionar cada día si nuestra práctica diaria tiene la capacidad de emocionar a los docentes y a los docentes también, ¿no? Es decir, somos capaces de tocarles desde la perspectiva emocional.